Soy el doctor Guillermo Enríquez Coronel, médico neurólogo y profesor de la materia de neurología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Agradezco a BUPEC esta oportunidad para platicar con ustedes acerca de un tema de vital importancia y que corresponde al traumatismo cráneoencefálico. Actualmente el traumatismo cráneoencefálico es una de las entidades que todo médico de primer contacto, me refiero al médico familiar, general, estudiante de medicina, enfermería, rehabilitación y sobre todo médico de medicina interna. Esta plática va dirigida a todos ustedes. Como ustedes saben, este famoso conductor de vehículos, Schumacher, ganador de muchos premios, tuvo accidente al ir sobre hielo y posteriormente traumatismo cráneoencefálico y posteriormente salió ya de sus actividades por el traumatismo cráneoencefálico. Actualmente la mayoría de los accidentes automovilísticos con traumatismo cráneoencefálico obedecen básicamente a la velocidad, al alcohol, pero sobre todo a la utilidad del teléfono celular. Entonces son los tres motivos por los cuales ocurre esto. Pero sobre todo debemos tomar en cuenta que México, lugar donde vivimos, es uno de los principales países del mundo en donde existe alto nivel de violencia. Y este alto nivel de violencia se manifiesta con traumatismo cráneoencefálico. El traumatismo cráneoencefálico no solamente es presente en el adulto, sino también en algunos niños. Este niño me tocó atenderlo hace muchos años, al ir en carretera, al no tener el cinturón de seguridad, salió del vehículo y posteriormente con un traumatismo severo que lo llevó a la muerte. Esta es la tomografía de este paciente. A veces hay fracturas de la base de cráneo y de la corteza. De todas las partes o de la economía del cuerpo humano, el cerebro es el órgano más vulnerable y de ellos el tallo cerebral es lo más importante. Se menciona que el traumatismo cráneoencefálico es producto de la sociedad civilizada, pero yo le agrego que es producto de la sociedad incivilizada, ¿no? Y es la principalmente causa de muerte en personas jóvenes. Más de 2 millones son vistos en los servicios de urgencia de Estados Unidos y el 25% son admitidos al hospital. En Estados Unidos, 1 de cada 10 habitantes que tienen algún proceso de enfermedad, 1 de cada 10 tiene un accidente y la mitad de ellos corresponde a traumatismo cráneoencefálico. En Estados Unidos ocurre un accidente cada 5 segundos y las muertes ocurren cada 5 minutos. El traumatismo cráneoencefálico se presenta en todas las edades, pero básicamente en la edad media y sobre todo en el género masculino. Cuando existe un traumatismo cráneoencefálico, debemos de buscar la presencia de fracturas. Y como ustedes saben, estas fracturas se clasifican en lineales, deprimidas y conminutas, pero también pueden ser fracturas abiertas y cerradas. El 80% de las fracturas son lineales, tanto en la base como en la corteza, como en la parte superior. Pero este 80% indica que al ser lineales no requieren cirugía, sino simplemente observación y ver si no tienen algún proceso infeccioso contiguo a la fractura. Entonces, el encontrar una fractura conlleva a que el paciente ha tenido un traumatismo cráneoencefálico severo y las fracturas no desplazadas se tratan de manera conservadoras. En cambio, las fracturas deprimidas
las fracturas conminutas requieren exploración quirúrgica. Las fracturas de la base de cráneo pueden ser iguales, lineales, deprimidas o conminutas. Y al haber una fractura de la base de cráneo, se manifiesta por lesión de los nervios craneales que van desde el olfatorio, el séptimo, el tercero, el cuarto, el octavo. Cuando existe un traumatismo concefálico, debemos obligatoriamente revisar el conducto auditivo externo para ver si no existe hemotímpano, para ver si no existe perforación, otorragia, disminución auditiva y desde luego los famosos signos de Battle, y también desde luego en la parte anterior existe una equimosis periorbitaria que también se le llama ojos de mapache. Acá en México, lamentablemente, y gracias al transporte de armas, es muy frecuente, no solamente en México, sino en Estados Unidos, las heridas por proyectil de arma de fuego. Ahora bien, cuando nosotros tenemos ante nosotros, frente a nosotros, un paciente que ha tenido traumatismo concefálico y este traumatismo cráneoencefálico, el paciente ha perdido la conciencia, esto es, está en estupor, está en coma, hay que llamarle por su nombre. El paciente ha tenido concusión. El término conmoción no existe, no tiene ningún significado. Repito, reitero, cuando un paciente tiene un traumatismo concefálico y pierde la conciencia en relación al traumatismo, el término correcto es concusión. Y para muchos autores, esta concusión o pérdida de la conciencia, si dura menos de 6 horas, es el nombre correcto, concusión. Pero ¿qué pasa si el paciente sigue con alteración de conciencia por más de 6 horas? Entonces, cuando ya tiene el paciente pérdida de la conciencia por más de 6 horas, entonces se le llama lesión axonal difusa. Ahora, esta alteración de la conciencia se debe básicamente a mecanismos de aceleración, desaceleración, que producen internamente en el cerebro un, llamémosle, restiramiento. Se jalan todos los axones rompiéndose, desde luego alteración del sistema activador reticular ascendente, pero también alteraciones intrínsecas, metabólicas, que van a producir esta alteración de la conciencia. Entonces, experimentalmente se han hecho estudios con macacos en algunos vehículos, dándoles vuelta, y al detenerlos súbitamente hacen autopsia y se presenta precisamente complicaciones de tipo aceleración, desaceleración, concusión. La mayoría de estos macacos no tienen ninguna alteración, pero una minoría tienen hemorragia cerebral. Entonces, reitero, el mecanismo de lesión es aceleración, desaceleración. Cuando existe un paciente con un traumatismo concefálico y ha tenido concusión, es necesario hacer una tomografía computarizada o una resonancia magnética, y en algunos casos vamos a encontrar precisamente la hemorragia cerebral. Yo les recomiendo que lean ustedes, como me basé en esta plática, las extraordinarias revistas New England Journal of Medicine y Lancet Neurology. En la revista New England Journal of Medicine existe claramente lo que les estoy diciendo o comentando acerca del término concusión, y ustedes recordarán que incluso existe una película que se llama Concusión. Entonces es muy recomendable que la vean. Y en ese artículo habla de la sintomatología que puede tener un paciente con concusión: cefalea, vómito, algunas otras situaciones que hay que vigilar, si iba intoxicado, y amnesia anterógrada, en fin, todas estas cuestiones. Ahora bien, cuando existe un traumatismo cráneoencefálico,
las fuerzas que dañan al cerebro van hacia abajo, de atrás hacia adelante, pero hacia abajo. Y eso produce un movimiento del cerebro primero hacia adelante y luego hacia atrás. Y esto vaya a dañar tremendamente al cerebro. Ahora bien, cuando nosotros sentemos frente a un paciente con alteración de conciencia que dure más de 6 horas y haya habido un traumatismo cráneoencefálico, nosotros debemos poner en la nota médica que el paciente tiene lesión axonal difusa. Y esto significa explicarle a los familiares que la condición es grave, delicada e incluso puede ser mortal. Repito, esta alteración de conciencia es cuando no exista ninguna otra causa que explique la alteración de conciencia. Esto es hematoma subdural, hematoma epidural o contusión hemorrágica. Entonces, cuando esta lesión axonal difusa dura de 6 a 24 horas, se llama lesión axonal difusa moderada. El paciente despierta y puede tener secuelas desde luego, pero cuando esta lesión dura más de 24 horas, entonces se le llama lesión axonal difusa moderada o grave. Y esto va en relación a la presencia de hernias cerebrales, hernia central o hernia uncal. Este daño axonal difuso o lesión axonal difusa habla en esta diapositiva acerca de este estiramiento, de esta torsión, de esta ruptura de los axones y daño en los capilares que produce microhemorragias, ¿no? Y esto sobre todo se daña la sustancia blanca, se daña el mesencéfalo y el cuerpo calloso. Entonces todo esto desde luego se ve en situaciones donde se ve al microscopio todas estas lesiones. La mayoría de los accidentes son producidos por el exceso de velocidad y sobre todo cuando el paciente va bajo el influjo del alcohol y no lleva cinturón de seguridad, ¿no? Entonces, en esta lesión axonal difusa grave existen cambios autonómicos, existe daño del hipotálamo y desde luego existen cambios con el metabolismo del agua, de tal manera que el paciente puede tener secreción inapropiada de hormona antidiurética, trastornos en el control de la temperatura y desde luego diabetes insípida. Y todo esto, esta alteración de conciencia puede durar días, meses, años o nunca despertar de esta alteración de conciencia. Pero si despierta puede tener daño cortical de tipo cerebeloso, de tipo cognitivo, de tipo piramidal o de tipo extrapiramidal. Este es un caso clínico de un masculino de 24 años. Sus padres le regalan una motocicleta, sufre accidente automovilístico. Su padre era un político de alguna ciudad cercana a Puebla. Sufre politraumatismo, fractura de húmero, de abdomen y cráneo, y la evolución era favorable. Hasta que de un turno a otro turno se le comenta al padre, al político, que el hijo ya no va bien, de un turno al siguiente turno, sino que tiene prácticamente muerte cerebral. Entonces, esto obedeció a que no se hizo realmente en cada turno la exploración del paciente, y que, dicho sea de paso, no solamente es evaluar la escala de Glasgow. La escala de Glasgow es pronóstica, pero la exploración neurológica es más que la escala de Glasgow. Es medir las pupilas, es ver el patrón respiratorio, son otros factores. Entonces, complementariamente debe ser la escala de Glasgow más las pupilas y otros puntos importantes, como sería presencia de respiración de Cheyne-Stokes, y desde luego esto ha ayudado con la tomografía. En este caso, este desenlace, el diagnóstico fue traumatismo craneoencefálico,
lesión axonal difusa, muerte cerebral, y posteriormente pues todos entendieron este caso. Un común denominador al traumatismo craneoencefálico es el edema cerebral. Aquí la pregunta es, ¿qué tipo de edema cerebral puede presentar un paciente con traumatismo craneoencefálico? El edema cerebral puede ser vasogénico, citotóxico e intersticial. Puede ser los tres tipos de edema en un traumatismo craneoencefálico. Actualmente, los que vivimos en México debemos tener mucho cuidado acerca de tener precauciones de ir con el cristal elevado, ya que podemos ser presa de asaltantes con armas de fuego y desde luego sentir un proyectil de armas de fuego. En esa diapositiva pongo que cuando existe un traumatismo encefálico existe una disregulación del influjo de los axones, daño axonal, existe una axotomía y una desmielinización. Cambios en la permeabilidad iónica pueden alterar y aumentar los neurotransmisores excitadores que dañan más al cerebro. Como ustedes saben, estos neurotransmisores excitadores son el glutamato y el aspartato, ¿no? Y esto producir cambio en el patrón del calcio, y esto producir finalmente un daño en las mitocondrias. Por eso, hace algunos años, en algunos artículos se publicó la ayuda de la amantadina en el tratamiento de traumatismo craneoencefálico debido al incremento de los neurotransmisores excitadores de tipo glutamato y aspartato, ¿no? Como bien decía yo hace un momento, el edema cerebral, que es uno de los factores importantes en las complicaciones del traumatismo craneoencefálico, puede ser edema vasogénico, edema citotóxico, y esto produce pues acumulación de agua, puede producir hernias, y posteriormente el paciente puede presentar crisis convulsivas, y esto incrementa mayormente el daño en el cerebro. Cuando existe este traumatismo craneoencefálico, se altera la barrera hematoencefálico. Todos ustedes deben saber que el cerebro, a diferencia de todos los órganos de la economía, me refiero al vaso, al estómago, al corazón, a los pulmones, tiene dos situaciones diferentes que se llama barrera hematoencefálica y autorregulación. Luego entonces la autorregulación y la barrera hematoencefálica se va a alterar después de un traumatismo craneoencefálico, y esto ocasiona mayor edema. Desde luego se acumulan elementos proinflamatorios, y esta inflamación finalmente da como resultado el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Es decir, el paciente en un traumatismo craneoencefálico se presenta frecuentemente el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y esto agrava más la evolución del traumatismo craneoencefálico. Existe acidosis, existe hipoxia, y esto como complemento a otros problemas que se pueden presentar en el tórax, en el abdomen, en huesos largos, ¿no? Este es un resumen más o menos de lo que pasa en un traumatismo. Lesión parenquimatosa, vascular, puede haber contusión, lesión axonal, hematomas, lesiones del metabolismo del agua, secreción inapropiada de hormona antidiurética, diabetes insípida, petequias, y más o menos un 40% de pacientes que ingresan a terapia intensiva empeoran las primeras 48 horas. ¿Por qué? Porque el edema se incrementa, y esto nos podemos dar cuenta nosotros mediante la evaluación de la escala de Glasgow. Pero no solo eso, sino como lo dice aquí, hay que ver las pupilas. Las pupilas
es muy importante checarlas si están dilatadas, si están mióticas y el patrón respiratorio, ¿no? Esto existe en un traumatismo encefálico. Ahora bien, ¿cuáles son las complicaciones en sí de un traumatismo? Contusión cerebral. Una situación es concusión cerebral, que es la pérdida de la conciencia, pero otra situación es contusión cerebral. Y la contusión cerebral es precisamente cuando existe sangre dentro del parénquima cerebral a consecuencia del magullamiento en el cerebro, mecanismos de aceleración, desaceleración, contribuido desde luego por situaciones de exceso de alcohol. Paciente mío que tuvo traumatismo encefálico, ustedes pueden ver en este punto cómo tiene contusión cerebral, que es sangre dentro del parénquima cerebral, y desde luego esta sangre de ninguna manera requiere cirugía. Esto no se debe operar, ¿no? Esto es un paciente de un servidor que tuvo un golpe, un macanazo, y tuvo una contusión cerebral, pero no solamente tuvo contusión cerebral, sino que además tuvo un hematoma subdural. Entonces, los golpes pueden presentar eso. Ahora, una de las complicaciones que hay siempre que ver en un paciente con un traumatismo cráneoencefálico importante o severo es el hematoma subdural. El hematoma subdural es sangre que se presenta por fuera del parénquima cerebral y desde luego es sangre venosa o de arterias piales y es originado por movimientos de aceleración, desaceleración. Esta hematoma subdural, la mayoría son en la convexidad, pero algunos son en la parte medial. Una de las causas frecuentes de hematoma subdural es cuando la persona va manejando un vehículo y alcanza a leer sus mensajes en el teléfono celular, que es una de las principales causas. El hematoma subdural se divide en dos, agudo y crónico. El agudo ocurre en menos de 72 horas y ocurre después del trauma. Hay pérdida de la conciencia, mejora la conciencia y luego posteriormente hay alteración de la conciencia. Ahora bien, ¿cuál es el cuadro clínico de un hematoma subdural? Es un paciente que tuvo un traumatismo, perdió la conciencia, la mejora, la vuelve a perder y el paciente refiere cefalea, hemiparesia y puede tener alteración de conciencia con alteraciones pupilares. Podría presentarse la hernia paradójica de Kernohan. ¿Cómo vamos a saber si el paciente tiene un hematoma subdural? La única manera es mediante una tomografía computarizada simple. Sí se puede resonancia magnética también, pero con una tomografía simple y sencillamente basta. ¿Qué es lo que vamos a ver? Una imagen bicóncava. Esto se presenta más en el anciano y en el alcohólico, o en ambos, anciano alcohólico, ¿sí? Y aquí estamos viendo precisamente el hematoma subdural, y este hematoma subdural está produciendo un desplazamiento hacia el otro lado, de tal manera que este hematoma subdural, si no se opera, el paciente puede morir de manera contundente. Pero ¿qué pasa con el hematoma subdural crónico? El hematoma subdural crónico tiene la característica que se presenta en personas de más de 50 años de edad. Son aquellas personas que tienen un traumatismo cráneoencefálico leve, que pasa desapercibido por todos y que posteriormente la persona va a tener deterioro cognitivo progresivo hasta llegar a la hipersomnia, alteración de conciencia y la muerte. Frecuentemente es confundido por los familiares porque está el paciente deprimido. Entonces le dicen, está deprimido, quiere dormir. No, lo que tiene es un hematoma subdural. Entonces el hematoma subdural crónico se manifiesta como un cuadro demencial, ¿sí? Entonces esto es, también puede presentarse cuando existen algunas otras situaciones, un paciente joven con hemofilia, y el tratamiento desde luego es
quirúrgico. Este es el caso de un paciente de 80 años de edad que lo vio un médico de primer contacto a un hombre de 80 años por cefalea, le mandó analgésicos, empeora, regresa con su médico, lo hospitaliza y esa misma noche tiene estado de delirio. Su médico decide darle tranquilizante y nunca despertó de ese cuadro de estupor a coma. Fue valorado por un servidor y descubrimos que tenía estado de coma, Babinski bilateral, pupilas fijas, obviamente tenía datos de herniación y el resultado fue que tenía 2 hematomas subdurales. El motivo, haberse caído de una bicicleta sin llevar casco. Finalmente se curó. ¿Cuál es lo más grave después de un traumatismo concefálico? El hematoma epidural. El hematoma epidural consiste en casi siempre un golpe severo, fractura, caída de una altura, con un golpe severo, casi siempre se presenta en jóvenes, hay sangre arterial de la arteria meningia media, es un acúmulo de sangre arterial rápido, en algunas horas, caída de una altura. El paciente va a tener alteración de conciencia, hemiparesia, cefalea, alteraciones pupilares y la tomografía desde luego es urgente. Aquí nos va a mostrar la presencia de imagen biconvexa, a diferencia del hematoma subdural, que es una imagen bicóncavo. En estos casos requiere cirugía urgente. Este fue un caso que lo vimos hace algunos años, un joven que fue a una fiesta de noche, sábado, se tiene una riña, le dan un golpe, llega a su casa táxico, nunca despertó del estado de alteración de conciencia. Al otro día, hasta en la noche, me mandan llamar y vemos aquí la presencia de un hematoma epidural. Recuerden ustedes que aquí en México es un país de los más violentos, si no el primero o el segundo lugar del mundo de países más violentos, por lo que tenemos que tener mucho cuidado. Aquí está la imagen biconvexa del hematoma epidural. Posteriormente fue operado y finalmente se salvó. Como yo les decía anteriormente, proyectil de arma de fuego, paciente que va y tiene una riña y le dan proyectil de arma de fuego, ¿no? Otra entidad es la hemorragia subaracnoidea. Es frecuente, es en la convexidad, puede dar signos meningios, cefalea, no requiere ningún tratamiento, la sangre se reabsorbe y posteriormente la persona senil puede tener datos de hidrocefalia normotensa. Este es un caso de una niña la cual fue arrollada por un vehículo, tenía algunas escoriaciones, fue valorada por el neurocirujano desde luego, y simple y sencillamente al observarla nosotros vimos que tenía datos de una colección sanguínea en la parte posterior, aquí podemos ver, y obviamente en este caso no fue quirúrgico. El traumatismo desde luego estuvo unos días con medidas antiedema, con manitol. Todos ustedes saben que la escala de Glasgow, que todos ustedes deben saberla, sirve para clasificar el traumatismo cráneoencefálico. La escala de Glasgow sirve para clasificar el traumatismo cráneoencefálico. Apertura ocular, respuesta verbal y la respuesta motora. Ahora bien, este es uno de los puntos más importantes. Cuando nosotros llegamos frente a nosotros un paciente recostado con un traumatismo, la pregunta que debemos hacernos nosotros es: ¿el paciente tendrá traumatismo craneoencefálico leve, moderado o severo? Leve, ¿cuándo es? Cuando el examen neurológico es normal, cuando no perdió la conciencia, o sea, no hubo concusión. Tercero, el paciente no está intoxicado con alcohol o ninguna droga, puede haber mareo y puede haber cefalohematoma llamado chichón. ¿Qué le vamos a hacer a ese paciente?
pues el paciente puede egresar a su domicilio. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene un traumatismo cráneoencefálico moderado? Escala de Glasgow de 9 a 14. El paciente está confuso o estuporoso. Ha habido concusión, esto es, pérdida de la conciencia después de un traumatismo. Puede tener amnesia postraumática, puede tener vómito, crisis convulsivas y desde luego existe evidencia de una fractura facial grave, o el paciente está bajo la influencia o el influjo del alcohol o de alguna droga. O cuando el paciente tiene menos de 2 años o más de 65 años, cualquiera de estos puntos el paciente debe de hospitalizarse. Repito, traumatismo craneoencefálico moderado. ¿Qué pasa cuando es un traumatismo craneoencefálico grave? Pues el paciente tiene un Glasgow de 3 a 8, deterioro progresivo, hay fracturas y el paciente debe permanecer en terapia intensiva. Lo que primero debemos hacer ante un paciente con un traumatismo craneoencefálico es revisar otras estructuras, el A, B, C, que todos hemos aprendido: vía aérea permeable, frecuencia cardíaca, presión arterial, evolución del tórax, ¿no?, del abdomen, luego sigue la exploración neurológica y luego todo lo demás que ustedes indiquen. La conclusión de todo lo que podemos ver en un paciente con un traumatismo agudo craneoencefálico, complicaciones agudas son edema cerebral, lesión axonal difusa, hernias cerebrales, contusión hemorrágica, hematoma subdural, hematoma epidural, hemorragia subaracnoidea, fístula carotido cavernosa, trombosis séptica de senos, absceso cerebral, meningitis, embolia grasa y neumoencéfalo. México es el segundo país más violento del mundo, ¿sí? Algunos otros comentarios de criterio para hospitalizar al paciente: sangre intracraneal en la tomografía, confusión, síntomas neurológicos focales, crisis convulsivas, intoxicado con alcohol, enfermedad comórbida o si el paciente vive solo. Cuando ingresa el paciente a terapia intensiva ya es manejo del médico intensivista y seguramente este médico intensivista va a manejarlo con depletivos como manitol, coma barbitúrico, se va a apoyar con el ventilador, a hiperventilar con este ventilador, ¿no? ¿Qué podemos decir de la craneectomía descompresiva? Solamente para casos muy selectos, pero la mayoría de artículos comenta que el resultado no es favorable. A veces el paciente queda con grandes secuelas neurológicas, sobre todo en la revista New England Journal of Medicine. Craneectomía descompresiva después de daño cerebral demostró en este artículo que el resultado no es favorable, o sea, no les fue mejor después de una craneectomía descompresiva. Hubo más complicaciones haciendo la craneectomía descompresiva. Y posteriormente algunos otros artículos que yo les recomiendo que vean, en donde se describen algunos manejos, algunas guías de lo que ocurre en un traumatismo craneoencefálico. Algunos pacientes, cuando es severo, desde luego deben ser manejados en la unidad de terapia intensiva y el tratamiento que debemos hacer de un paciente con un traumatismo craneoencefálico severo es elevación de la cabeza, ventilación, sedación, analgesia y monitoreo sobre todo de la presión intracraneana que se realiza en el servicio de terapia intensiva. En este caso, el médico intensivista es de mucha ayuda al médico neurólogo cuando existe traumatismo cráneoencefálico. Ustedes recuerdan a Vincent Van Gogh, que pues finalmente se suicida con un disparo proyectil de arma de fuego. Es importante checar el monitoreo
de la presión intracraneana, sobre todo con manitol o algunas otras soluciones hipertónicas. Y todos ustedes también recuerdan al autor Ernest Hemingway, que su padre se suicidó. Ernest Hemingway también se suicidó con una arma de fuego. A mí me tocó visitar en la ciudad de La Habana esta casa, donde allí tenía una casa muy bonita, Ernest Hemingway, que está al alcance de todos, ¿no? Entonces es muy importante conocer que existen complicaciones después de un traumatismo craneoencefálico. Y ya para terminar, recuerden ustedes que aquí en Monterrey hubo ese asesinato de este niño que mató a varios compañeritos, a su maestra, pero finalmente el responsable, podemos decirlo, que no fue el niño precisamente, sino ¿quiénes fueron los responsables? Los padres de este niño, los padres que no vigilaron la presencia de armas en su casa, y que desde luego este niño estaba en una red de niños con esa situación, ¿no? Y ya para terminar, no lo digo yo, lo dicen los artículos, hay algunos deportes como el fútbol, soccer, y algunos otros, el rugby, hockey, que presentan los pacientes secuelas de un traumatismo cráneoencefálico. Entonces debemos tener muy en cuenta, y lo dice acá, la lesión traumática es un factor de riesgo para enfermedades neurodegenerativas, tales como demencia e incluso enfermedad de Parkinson. Repito, el traumatismo craneoencefálico es preámbulo de demencia y también de Parkinson. Y si ustedes se dan cuenta, algunos otros factores que contribuyen a esta situación son que niños que tienen déficit de atención, los padres deben de estar más alertas de que el niño puede tener mayor traumatismo cráneoencefálico en niños con déficit de atención. Padres, tengan mucho cuidado, porque ese niño con déficit de atención, hiperactividad, es más frecuente que tenga traumatismo cráneoencefálico. Y ya para terminar, en esta diapositiva se ve cómo en ciertas situaciones como el boxeo, atletas, personas que juegan fútbol, soccer, militares y que hacen otros deportes, pueden presentar fútbol americano, ¿no? Rugby, pero vean ustedes, el fútbol, soccer, que se juega bastante aquí en México. En este artículo habla acerca de las complicaciones a largo plazo que puede tener estos pacientes. Eso no indica que no hagamos deporte como natación, tenis, correr, hay muchos deportes, pero todos los deportes de contacto, en la revista Lancet Neurology se comenta que puede tener a la larga daño neurológico, ¿no? Ustedes recuerdan al hijo del perro aguayo, como en uno de sus momentos acrobáticos recibe un golpe con el pie, automáticamente cae el hijo del perro aguayo totalmente muerto. Entonces estos deportes hay que tener mucho cuidado con ellos, y si podemos no realizarlos es mucho mejor, ¿no? Ustedes recuerdan a Muhammad Ali, era excelente boxeador, cómo quedó al final con una demencia, con un parkinsonismo por tanto daño cerebral traumático continuo, y para esto están estos videos. Esto muestra también algunos jugadores de fútbol, soccer, cómo han presentado muertes y
traumatismo cráneoencefálico y a la larga pueden presentar demencia, ¿no? Otros tratamientos que se han mostrado en traumatismo es la hipotermia, que no ha resultado benéfico. Ya para terminar, complicaciones a largo plazo de un traumatismo: epilepsia, síndrome orgánico cerebral, demencia, síndrome postraumático, ansiedad, vértigo, mareo, lesión de pares craneales, síndrome extrapiramidal, hidrocefalia normotensa de Joaquín-Adams, y desde luego el parto en México es frecuentemente distóxico y traumático. Niño maltratado y desde luego la encefalopatía pugilística. Recuerden ustedes, hay que tener mucho cuidado con los niños por el bullying, y muchas veces reciben golpes en la escuela. A veces se presenta epilepsia postraumática, y el parto en México frecuentemente es distóxico. ¿Por qué? Porque no hay salas de expulsión, no hay ginecólogos, se atienden de manera empírica. Y pues recuerden ustedes que en México lamentablemente somos un país con un alto índice de agresión, y solamente comparado con otros países alejados de México como Siria. Y ya para terminar, México es uno de los países más violentos del mundo. Si es usted joven, tenga mucho cuidado de ir a los antros, tenga cuidado de ir en la calle en México. En Estados Unidos se ha prohibido a norteamericanos visitar algunas ciudades. El 80% del traumatismo craneoencefálico no se opera. Entonces el neurocirujano solamente debe atender traumatismo cráneoencefálico cuando requiera cirugía, y ellos salvan la vida al paciente. ¿Cuándo? Hematoma subdural, hematoma epidural. Debe ser evaluado el paciente, incluso no inmediatamente, sino hasta un mes después de un traumatismo, sobre todo cuando existe hematoma subdural crónico. Y un simple juego de niños que simplemente maltratan al niño entre varios compañeritos puede ser mortal, como ha ocurrido aquí en México. Y los antros, el exceso de alcohol, el exceso de cansancio, la alta velocidad y el uso de teléfono celular contribuyen a traumatismo cráneoencefálico. Y pues les agradezco a todos ustedes su amable atención, pero sobre todo a BOPEC y desde luego a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gracias.